Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién fue este? Jesús, ¿no es cierto? Jesús. ¿Dónde vino? A Nazaret, donde se había criado, no donde había nacido, porque él nació en Belén. Entonces, donde se había criado, se crió en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret, pero en cambio él era de Judea. Pero se había criado en Nazaret. Entonces, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Miren este pasaje. Siempre hablamos de la primera parte del pasaje. Hoy quiero hablarte de la segunda parte de este pasaje. Este pasaje es muy importante en la visión que tenemos, en la visión que sabemos que ese propósito que Dios tenía en esta tierra de mandar a Jesús para que dé libertad al cautivo, al oprimido, para que sane al enfermo, es ese mismo propósito que nos ha mandado a todos y cada uno de sus ministros. Sabemos eso ahora, pero ese momento no se sabía. Quiero llevarte al contexto de lo que era la sinagoga. La sinagoga en esas épocas era el lugar donde ibas a escuchar la palabra de Dios, pero también ibas a escuchar un debate de la palabra de Dios. Era en el lugar donde se discutía, en otras palabras, en el buen sentido, la palabra de Dios. Se levantaba un debate. La gente iba, el ministro leía la palabra y comenzaban a hacer comentarios sobre lo que era la palabra. Era un lugar donde solamente ahí se hablaba de la palabra de Dios, que eran las escrituras en aquella época. Entonces, cuando se hablaba de la palabra de Dios, en ese momento no había más dónde. Entonces, no habían más Biblias, en otra palabra. ¿Entienden? No habían más Biblias. ¿Cómo es eso? No había la Biblia en su cabecera. Hoy hay Biblias hasta en los hoteles donde uno va, hay ministerios que ponen Biblias por todos lados, en las escuelas, en los hoteles, en todo lugar usted puede encontrar una Biblia, hasta barata, de todo precio, accesible para todo bolsillo. Pero en aquella época solo había Biblia en la sinagoga, porque eran unos manuscritos que eran muy caros, pero no solamente eran caros, sino que estaban solamente dispuestos en las sinagogas. Nadie más tenía derecho a tener esos manuscritos. Por más que tenga plata, no los podía tener. Entonces, era el único lugar donde se debatía. Entonces ahí cuando llega Jesús, que era de Nazaret, que se había criado en Nazaret, y comienza y agarra, dice, y lee, si usted se pone en el contexto, está leyendo solamente un pasaje. ¿Correcto? Un pasaje, nada más. ¿Por qué? Podía haber leído cualquier otro pasaje, pero estaba leyendo Isaías, ¿no es cierto? Estaba leyendo Isaías. Podía haber leído cualquiera, el Pentateuco, el Éxodo, el Génesis, cualquiera. Pero él agarró ese. ¿Por qué? Porque venía a cumplir la profecía que Isaías había hablado sobre él. Pero escuche bien, fíjese. Él dijo: a predicar el año del Señor, y enrolló el libro. Imagínense, ahí enrolló el libro. Ahora no tengo que enrollar, pues no, ¿ya? Entonces lo enrollo y se lo entrega al ministro. Y le entrega ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, le entregó y se sentó. O sea, sería a lo volcado. Devolver mi celular porque si no. Entonces, a lo volcado, vino y me lo entregó al ministro y fue y se sentó. Y en lo que él va y se sienta,
¿qué es lo que pasa? Ahí dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, todito, ¿no? Vení, Chelito, imagínense aquí. Ojo, y hay un detalle más. Se sentó en la silla del Mesías. ¿Por qué? Porque el sacerdote se sentaba en una silla y siempre había una silla vacía que era la silla del Mesías. ¿Y qué hizo el intrépido de Jesús? Agarró y dijo, esta es mi silla. Y se sentó en la silla del Mesías. Y cuando comenzó a leer, algo sucedió, como este micrófono más o menos, igualito así, algo cambió. Leyó y algo cambió, ¿no es cierto? Y en lo que cambió, la atmósfera cambió. Algunos seguramente dijeron, ¿qué hace sentado ahí donde el Mesías? ¿No? ¿Por qué está Jesús ahí? ¿Qué hace metido ahí? Otro de los más viejitos seguro, es muy intruso este Jesús. ¿Qué hace sentado ahí? Pero cuando comenzó a leer, la atmósfera cambió. ¿No es cierto? ¿Por qué cambió? Pero si eso no dice, pero es que yo me doy cuenta. ¿Sabe por qué? Porque en lo que él termina de leer, ahí entrega el manuscrito, ¿no? Ahora que está ahí ya. Y va y se sienta, va y se sienta, va y se sienta. A ver, mírenlo todo. Menos las muchachas, no me lo miren mucho. No, si no es para que estés aquí, ya te fuiste ya. Está bien, póngamele otra silla ahí entonces. Está terminando de leer, ¿no es cierto? Se levanta, entrega y síganlo con la mirada. Menos la jovencita. ¿No? Todos miraban ahí. Algo pasó. De la crítica pasó a una admiración. Algo está sucediendo aquí. Eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces de ahí, bueno, hago un paréntesis. Mírenlo nomás, ya es necesario que lo miren ya este jovencito. Ya no está tan jovencito, ¿no? Bueno, seguimos. Y entonces los ojos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué pasó? Desde ahí les dijo, hoy cuando vio el ambiente, dijo, no, esto era lo que yo quería. Y de ahí les dice, hoy se ha cumplido lo que estaba escrito delante de vosotros. Y todos, y ahí fíjense, y ahí donde viene la parte, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Él había leído la palabra, pero lo había hecho con gracia. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama unción. Es lo que porta el Hijo de Dios y es lo que portamos ahora los hijos de Dios. Amén. Eso es la gracia. Eso es lo que estaban mirando ahí. Había algo diferente en este hombre. Era de Nazaret. ¿Qué es lo diferente? Y fíjese que dice, y decían, porque salía de su boca gracia, de tu corazón habla la boca. Y dice ahí, no es este el hijo de José. Entonces como que se sacudían y decían, pero ¿quién es este? Se sienta en la silla del Mesías, quiere hacerse el Mesías, pero si yo lo conozco, es el hijo de José. José allá el carpintero y sus hermanos no son Santiago y sus hermanas no están con nosotros. Comenzaron a maravillarse, pero no entendían lo que cargaba y portaba Jesús, porque estaban recién entendiendo lo que tenía que pasar. Y ese entendimiento fue lo que transformó toda esa región y transformó el mundo y transformó la humanidad. Pero en el principio no entendían lo que pasaba, pero dentro había algo que pasaba. Daban testimonio de él porque hablaba con gracia. El hablar con gracia no es tener un buen timbre de voz, no es tener una gran labia para hablar, es tener unción. Es lo que está dentro, lo que carga el hombre, lo que lleva el hombre. Esa es la diferencia. Entonces yo no puedo simplemente hablar
por la costumbre. ¿Por qué? Porque todos, el que iba y se sentaba y leía, lo leía como cualquiera. Podía ser un erudito, podía no tener errores para hablar, tenía una fluidez para hablar, pero cuando habló Jesús pasa algo. Y no puede ser porque es el hijo del carpintero. Eso es lo que están queriendo decir. Cuando no es el hijo de José, están diciendo, no es el hijo del carpintero. ¿Por qué va a hablar así? ¿Por qué va a hablar de esa manera? ¿Por qué va a mostrar de esa manera? No puede ser. Es el hijo del carpintero. ¿Por qué habla así? Y comenzaron a dar testimonio de él. Entonces seguramente uno comenzó a decir, no, si yo lo vi en las bodas de Canaán, yo lo vi que estaba ahí y su madre le pidió que haga algo y el agua se convirtió en vino. Ese ya estaban de... Entonces el otro dijo, no, yo lo vi que llegó y oró por un ciego, habló y le dijo, tus pecados son perdonados, y el ciego vio. Comenzaron a dar testimonio. Ahí otro dijo, no, este no puede perdonar los pecados porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero había algo en este hombre, había algo diferente, había algo que portaba, algo que salía, algo que emanaba. Fíjese, lo estaban mirando y algo sucedió. En otros pasajes explica que muchos se enojaron porque Jesús se sentó en la silla del Mesías, pero los otros quedaron maravillados y comenzaron. Dijeron, wow, hay algo aquí, hay algo raro, no sé qué es lo que siento. No era igual, porque todo era por la ley. Nada estaba por revelación, era ley. Era solo ley lo que se escuchaba. Era solo ley lo que se hacía. Era solo ley lo que se ejecutaba. Pero ahora había algo diferente, que era una unción. Había algo metido en su corazón. Cuando una persona no tiene hambre, no persigue algo nuevo. Jesús tenía hambre. Esa hambre era de un Dios vivo. Había un hambre de algo vivo. Había un hambre de que Dios estaba mostrando a un Dios vivo, a un Jesús que hablaba, pero él mismo tenía hambre de poder hablar con el pueblo. Y él mismo le dijo, ¿qué le dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él también lo proclamó, él también lo enfatizó, pero sobre todo lo estableció. El establecer es cuando nosotros hablamos y proponemos lo que necesitamos proponer en ese tiempo. En ese momento Jesús estaba proponiendo de que había una nueva temporada. Algo iba a ser diferente. Ahora el cautivo iba a ser liberado. El enfermo iba a ser sanado. Iba a cambiar la humanidad. Ya no iba a estar ahí un pobre paralítico metido en el estanque esperando que venga el ángel que toque el agua y sea sanado. Nunca iba a ser sanado. ¿Sabe por qué? Porque estaba paralizado. Ese paralítico es la figura de la iglesia en ese momento, en ese tiempo. La iglesia estaba paralizada, estaba esperando que venga el Mesías, pero el Mesías llegaba y no lo tomaba. El Mesías ya estaba ahí, el Mesías estaba hablando con ellos, pero no lo tomaban. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba paralítica. Muchas veces la iglesia se vuelve paralítica. ¿Por qué? Porque no ve la revelación de cuándo va a llegar el ángel. Ese paralítico, ¿sabe qué tenía que hacer? Era decir, ahora llega el ángel, y se lanzaba el agua. ¿Y sabe qué iba a pasar? Iba a sanar, no se iba a ahogar. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios lo iba a sacar. Ese paralítico siguió paralítico porque no se metió al agua. Pero decía, no se mueve el agua. Pues recibe cuando se mueve el agua. Tenía que anticipar. ¿Por qué? Porque todos se metían al agua antes que él. ¿Cuál era su opción? Pararse en la orilla y largarse. Era largarse. En el sentido, ¿no? Pararse no se podía parar, pero en vez de estar sentado en la silla, tenía que estar sentado en la orilla. Y tenía que largarse antes. Tenía que recibir revelación. Entonces el pueblo necesita saber lo que viene.
Y eso es la revelación. Esa es la palabra profética. Lo que viene, han escuchado lo que decía él. Yo estaba en provincia, pero no quería irme. Pero había una palabra que decía que tenía que venirme. Pero cuando me vine parecía que no era. No parecía que era una buena idea. No parecía que había sucedido. Estaba por el cuarto de las cosas que tenía antes. ¿Y qué pasó? Persiste en la palabra profética. Cree en la palabra profética. Y sucede. Y viene lo que viene, viene la bendición. ¿Por qué? Porque se lanzó cuando todavía el ángel no había tocado el agua. Claro. Si no, iba a pararse, iba a decir, cuando me ofrezcan algo igual o más que aquí, me voy. Seguiría allá todavía. ¿No es cierto? Y eso es lo que la iglesia dice. No te vas a mover, aquí nomás quietito. Siempre lo hicimos así. Siempre ha sido así. Así lo estableció. El pastor antes hacía así. Y el pastor de antes y de antes y de reantes venía así, igualito. Así sigamos. Seguimos metidos como esa silla fría, vacía. Dios lo que dijo fue, esta silla la lleno yo. Y esta silla no queda nunca más vacía. No hay más silla vacía en la iglesia. El Señor tomó esa silla vacía. Porque creyó y dijo, yo soy. A ese que están esperando, aquí estoy. Y unos creyeron, otros no creyeron, no le importó. No le interesó al Señor eso. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue simplemente decir, yo voy a hacer lo que soy llamado. A lo que he venido a hacer, a lo que me han llamado. Y ahí fue la diferencia. Entonces yo quiero hablarte de eso hoy día. Esta mañana te hablé de tocados. No, te hablé de transformados. Hoy te voy a hablar de tocados, pero no transformados. ¿Por qué? Porque muchos han escuchado esta palabra, pero siguen en lo mismo, siguen en la misma historia, siguen haciendo lo mismo. Son tocados, requete tocados. Dios le habló en un congreso, Dios le dio palabra profética, Dios hizo, pero no hicieron lo correspondiente. Jesús le dijo, yo sé que sos mi hijo, le dijo el Señor. Pues tenía que ir a tomar la silla. ¿Se lo imagina a Jesús ahí? Cuando estaba sentado ahí, entre medio decía, bueno, es mi hora. Seguro que miraba la silla vacía ahí. ¿Voy o no voy? No, Jesús estaba seguro, esperó su momento. Cuando el sacerdote dijo, ¿quién va a leer? Jesús se paró, agarró el manuscrito. Y todo el mundo esperaba que venga a esta silla. Se vino a su silla. Paz. Tomó su silla. Tomó su posición. Y desde ahí comenzó a cambiar la humanidad. Todo el mundo dice desde el que se convirtió el agua en vino. No, Señor. Cuando dijo, yo a esto he venido. Cuando se posicionó. Cuando dijo, he aquí, yo soy ese Mesías. Cuando dijo y vino y lo repitió, Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él se sentó, dijo, el Espíritu del Señor, ¿sabe una cosa? Solamente el Espíritu del Señor estaba una vez al año en el lugar santísimo. En las sinagogas no estaba. Solamente una vez al año en el lugar santísimo, ahí estaba el Espíritu de Dios. Cuando él se sentó, es que ahí está. Muchas veces no leemos la palabra y es cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Wow, tal vez muchos dijeron, ¿qué está hablando? ¿Sabe por qué? Porque si estaba el Espíritu del Señor ahí, todos se morían. Porque la presencia de Dios mataba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él declara, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿qué es? Está proclamando que Isaías 61 soy yo. ¿No es cierto? Póngame Isaías 61. Y va a ver usted lo que dice ahí. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido. Jehová me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Sabe una cosa? Lo que estaba haciendo Isaías era recibir el libreto de Dios para su hijo.
Estaba recibiendo un libreto exacto. ¿Sabe por qué? Porque se podía sentar cualquier profeta, el mismo Juan el Bautista, se sentaba y no podía leer eso. No podía leer eso, porque no era él el ungido, él no era el Mesías. ¿Por qué se sentó? ¿Y por qué escogió ese pasaje? Porque vino a declarar y a cumplir ese pasaje. Eso es lo que está sucediendo. Entonces ahora yo puedo mirar esto desde otro punto de vista. Es a restaurar ese llamado en este tiempo. Isaías, Jesús, ahora. Por eso se lo habla, se lo dice. ¿Por qué? Porque es de guerra, porque es de liberación, porque Jesús vino a libertar al cautivo. ¿Quiere más tiempo más atrás todavía? Moisés. ¿Quiere más atrás todavía? El mismo Adán. Con su pecado liberó a la tierra. ¿La liberó para qué? Para vivir una etapa, una temporada diferente a la del paraíso. Había que hacerlo. Tenía que hacerlo. Tenía que pasar como Judas tenía que traicionar a Jesús. Tenía que darse. Porque tenía que haber temporadas. Y el cielo tuvo una temporada. El Edén tuvo una temporada. La tierra tiene una temporada. Esta tierra ya no va a ser igual como la vemos y la conocemos. Cuando el Señor venga por la segunda vez, esta tierra va a cambiar. Va a venir el Apocalipsis. Va a venir el Armagedón. ¡Oh! El Armagedón. Y usted va a correr ahí. No va a correr. ¿Sabe por qué? Porque o se fue, o bueno, ahí sí va a correr si no se fue. Entonces los cristianos no tenemos que asustarnos del Armagedón. El Armagedón es para el que está en pecado, para el que se va a quedar, para ese el Armagedón. A ese asústese, pero asústese ahora, no se asuste después. Cuando mire que todos se fueron y salga en CNN, desaparecieron los cristianos. Vino un ovni en una nube y se los llevó, le van a decir. Así se la van a charlar, porque no va a haber explicación. ¿Sabe por qué hay tanto de los ovnis? En mi teoría, ahí, ¿no? Para el que me escucha, en todo el mundo, en el internet, mi teoría, como decimos acá, mía de mí, decimos, ¿no es cierto? Una teoría propia es de que todo esto de los ovnis y que se habla tanto es una mentira de Satanás para que el día que llegue Jesús vayan a decir son los ovnis que llegaron y se llevaron a los cristianos. Es lo que yo creo. Porque van a decir eso, van a buscar una explicación lógica, científica o no sé qué, y van a creer más en los ovnis que creer en la palabra que se cumple del Dios Altísimo, del Dios de todos los tiempos, que ha prometido que va a venir una segunda venida y la tierra va a ser diferente. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa es la promesa de Dios. Así que no se me deje engañar con tanta teoría y tanta historia. Si usted cree, dígame, pregúnteme, le he leído todo. De todo y con todo le he leído. Y lo puedo comparar y sé compararlo. Y saben una cosa, tengo la apertura del Espíritu para poder comparar. Un religioso no le habla lo que yo le voy a hablar. O sea, ay no, que está hablando, está blasfemando. Sí, Señor. El mundo está preparado. ¿Para qué? Para la mentira de Satanás. Y siempre van a haber quienes crean la mentira, porque la palabra también dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces yo creo en eso. ¿Por qué? Porque creo en toda tilde, toda coma, todo punto de la palabra. Yo se lo creo, porque sé que la palabra de Dios se cumple. Entonces Dios te está hablando ahora de algo que sucedió en ese momento. Jesús estaba siendo transformado. Fue el momento en que toma su posición. En el monte de la transfiguración fue transfigurado. En este lugar de la sinagoga fue transformado del hijo de José al ungido, al Mesías, al Hijo de Dios. Lo proclamó públicamente. En esa época había dos lugares para hacerlo, en la plaza pública o en la sinagoga.
Y ahí entre ellos, porque en la pública lo que manejaban eran los romanos. El pueblo hebreo se manejaba en las sinagogas. Y ese era el lugar para poder hablar, debatir, discutir. Y ahí fue donde proclamó. Esa fue la diferencia entre un pueblo glorioso, un pueblo que cambió, pero que cambió una parte. Pero ¿saben qué? En esa sinagoga habían saduceos, habían fariseos. Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra manera. Pero ahí Jesús vino a decirle, ahora ninguna. Estaba Juan. Juan había hablado. Juan fue el último profeta del antiguo pacto. ¿Sabía eso? Juan no es profeta del nuevo pacto. Juan es profeta del antiguo pacto. Empezó el ministerio antes. ¿Y sabe qué significó eso? Fíjese, antes de Jesús hubo 400 años de silencio. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó, ¿quién? Juan. No Jesús. Juan mandó palabra a través de Juan para preparar el camino, ¿no es cierto? ¿De quién? De Jesús. ¿A través de qué? De 400 años de silencio y lanza Juan. ¿Qué tal? Cuando lanza Juan y lanza palabra Juan, ¿quién lo escuchaba? Jesús. Jesús escuchaba a Juan, hablaba con Juan. Y el primero en morir al yo fue Jesús. ¿Murió o no murió? El Hijo de Dios. Mi Padre mandó a Jesús a bautizar. ¿Qué tengo que hacer yo? Bautizarme. Pero si yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, nacido allá en el pesebre. No, Señor. Yo soy el primero en obedecer lo nuevo, lo establecido por Dios, los cambios últimos. El vino nuevo me lo tomo yo. Y ahí se fue y se bautizó. ¿Cumplió con quién? Con la última promesa de que había mandado a Juan para tener un nuevo tiempo. Juan era la última promesa del pacto antiguo. Por eso él, cuando él predicaba, decía: generación de víboras. ¿Ah? Arrepiéntanse, cambien, bautícese. Era un momento que estaba dándole, usted va a decir, no, estaba preparando discípulos para Jesús. No, Señor, estaba preparando un pueblo para Jesús. Y habían discípulos de Juan. Y esos discípulos obedecían a Juan. ¿Por qué? Porque todo profeta tiene discípulos que lo siguen, que escuchan, porque son los llamados a ayudar en ese ministerio. Pero todos ellos venían y decían: Jesús, ¿es cierto que eres el Hijo de Dios? Todavía. ¿Por qué? Porque había un celo natural. Era el hijo de José. Todos creían que iba a venir del sacerdote. Un hijo del sumo sacerdote iba a ser pues el Mesías. Y de repente aparece el hijo del carpintero. ¿Cómo es eso? No estaba establecido. Pero la palabra profética no decía que iba a venir del sumo sacerdote. Decía que iba a venir del linaje de David. Y tuvieron que pasar 14 generaciones. Y luego 14 generaciones. Y fíjense, de 14 en 14 generaciones iba marcándose. ¿Múltiplo de cuánto? De 7. Y todas esas generaciones llegaron a través de la línea de ¿quién? Del padre de José. José era el que era de la línea de David. ¿Saben por qué? Porque nadie iba a decir: este es el hijo de María. Iban a decir: este es el hijo de José, porque el linaje es paternal. Entonces, hay un cambio, hay una renovación de la mente en ese momento. ¿Qué necesito? Ser transformado. Muchos en ese día fueron transformados, fueron tocados por esa palabra, pero muchos no fueron tocados. Los discípulos que andaron con Jesús fueron tocados todos. Todos
todos los discípulos. Judas vio cómo sanó el ciego, cómo se levantó el cojo, vio la alimentación de los miles, vio el caminar en el mar, vio la pesca milagrosa, vio la plata en el pez, lo vio todo. Pero ¿sabe qué? No fue transformado. Vio todos los milagros, pero no fue transformado. Vio todo y no cambió. Los discípulos tampoco. Estaban huyendo, estaban temerosos de su vida. Solo había uno tocado y transformado, y era Juan. Fue el único transformado. Dijo: yo me la creo. Yo creo que voy a estar aquí y no voy a morir. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo que no me iba a morir. Jesús le dijo: lo voy a dejar para que ustedes esparzan el evangelio. Entonces había una tarea que hacer. Entonces Juan se la creyó. Estos romanos no me van a matar a mí. Pero ¿saben qué creyó Juan? Creyó lo que Jesús había dicho: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero aún ahí no estaba en el sepulcro, estaban las mujeres. Entonces hay una cosa. Todos estamos ahí. Creo que algunos me miran como: ¿qué pasó aquí? ¿De dónde sale esto? ¿Sabe de dónde sale? De la revelación de lo que viene en la palabra de Dios, donde un pasaje puede cambiar la humanidad total. ¿Y qué fue? Un hombre con un propósito se posicionó y dijo: yo soy el Hijo de Dios. Ah, ¿no me lo creen? Yo soy. Pero soy el hijo del carpintero porque Dios me puso ahí. Y él era gozoso. Pero ¿sabe qué? Ni los hermanos le creyeron, porque no lo seguían los hermanos, ¿o no? En los 3 años y medio no siguieron. ¿Cuándo siguieron? Después de la resurrección. Recién lo siguieron. Después de la resurrección. Ahí está Santiago, apóstol Santiago. ¿Y de dónde es apóstol Santiago? Si no era de los 12. Era hermano de Jesús. Los hermanos de Jesús fueron apóstoles. Después Judas, el que escribe la carta de Judas, no es Judas Iscariote, ese ya estaba muerto. Es Judas, el hermano de Jesús. Santiago, que escribe Santiago, era Jacobo, cambió a Santiago, que era el hermano de Jesús. Después se convirtieron cuando vieron lo que había sucedido, pero no fueron capaces de recibir la revelación. ¿Saben por qué? Porque la revelación es para el que abre la mente, para que el que escucha, para que él dice: yo lo creo. El del lado puede ser que no lo crea, pero usted lo puede creer. O usted no lo puede creer, pero el lado lo cree, lo toma y lo hace. Eso es lo que Dios está hablando en este tiempo. Toma lo que puede ser, toma tu cambio, toma tu transformación, pero tocados y transformados. Judas no fue transformado, fue tocado. O no me va a decir que Judas veía ahí: wow, imagínense la cara de Judas cuando vio la pesca milagrosa. Platita, ¿no es cierto? Claro, es que usted toda la vida lo ve los peces, pero usted sabe lo que vale 2 barcas de peces llenas. En toda la vida eso fue mucho dinero. Entonces yo lo imagino a Judas. Bolsita llena. Pero no fue transformado su corazón. No sabía para qué era ese dinero. Pero sin embargo, cuando vino la mujer, tiró el perfume de nardo que costaba $13,000. Oh, $13,000. Oh, ¿cómo van a botar eso? Con eso podemos alimentar a muchos pobres. Oh, ahí sí que estaba con los pobres. Y después fue y vendió al maestro por unas cuantas monedas de plata. Ah, qué diferencia. Es la revelación de un pueblo que habla. Es la revelación de un pueblo que escucha. Es la revelación de un pueblo que discierne. No puedes simplemente escuchar ni hablar. Tienes que discernir lo que hablas. Tienes que saber lo que estás hablando. Y Dios hoy quiere hablarte eso. Hoy Dios quiere cambiarte. Jesús recibió el poder de lo alto. No lo recibió el poder de los fariseos ni de los saduceos, de los sacerdotes. Lo recibió. Pero ¿saben qué? Recibió una unción en el corazón. Un ciclo tiene un principio y un final. Se estaba acabando el nuevo pacto para entrar el antiguo pacto para entrar en un nuevo pacto. Dios se mueve en tiempos y estaciones y nadie puede saber cuánto duran.
Son otras estaciones, son otros tiempos. Las estaciones naturales, usted las conoce, son de cada 4 meses. Pero las estaciones de Dios pueden variar de acuerdo al propósito que Él tiene para tu vida. Hoy hay una estación para tu vida. Hay una temporada para tu vida. Tienes que tomar esa temporada, pero tienes que hacer como el Mesías, agarrar tu posición y tomarla y decir: aquí me planto. Satanás, no me robas más. Satanás, no me quitas más lo que es mío. Pero tengo que obedecer y tengo que hacer mi llamado y mi propósito de acuerdo a lo que ha sido creado. Ese es el momento ideal para que tú puedas cambiar tu vida. Desde el principio, el enemigo ha luchado para hacer una guerra silenciosa en contra tuya. El enemigo está ahí todo el tiempo. Es una guerra que está en tus finanzas, está en tu matrimonio, está en tus hijos. Está minando todo. Él está trabajando por aquí, por allá, está hablándole una cosa a uno, está haciendo una cosa a otra. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes en el corazón que tú tienes temporada, que tú estás bajo la mano del Altísimo, cuando tú estás seguro lo que tú tienes, le dices: Satanás, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. De aquí en adelante yo creo, yo seguro, arrebato lo que es mío, agarro lo que es mío, agarro lo que tú me diste, agarro lo que tú me enseñaste. Hasta aquí llegaste. Y eso es lo que tienes que cambiar hoy en día. Es lo que tienes que mostrar. Cuando la gente no tiene revelación, buscan lo externo de Dios. Entonces es un momento para recibir lo que Dios tiene. Es un momento ideal. Es un momento. Es un instante. Un momento en que va a cambiar todo. Es un momento en que yo voy a recibir. Todos están, cuando hay un avivamiento, todos están a punto de caer, ¿no? ¡Wow! Yo voy a caer, yo voy a recibir, yo voy a cambiar una enseñanza, algo que me dice, algo va a moverse, algo va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en el lugar correcto, no es la alabanza, no es la ofrenda, sino es el cambio de corazón. En el lugar correcto no es simplemente el rito. Cuando estás en el lugar correcto, es el corazón que va a cambiar. Entonces tu corazón tiene que cambiar. Tienes que dejar caer esas escamas para poder ver lo que está más allá. Hemos tenido enseñanza tras enseñanza de la fe. Hemos visto avivamiento. Tenemos todo, pero tenemos un concepto equivocado de la fe. Tenemos un concepto equivocado del avivamiento. Tenemos un concepto equivocado del corazón. Hoy yo quiero decirte, la fe es un ejercicio mental. Por la fe yo creo, pero yo creo porque tengo fe. Entonces es algo que está en mi mente, pero en el corazón está el avivamiento, en el corazón está la transformación. Yo tengo fe, pero creo que tengo que ser transformado, creo que tengo que ser cambiado. Puedo ser sanado, pero no puede pasar, me olvido. Hay tanta gente malagradecida con lo que Dios ha hecho. No le dan la gloria a Dios, mucho menos agradecer por lo que Dios ha hecho en su vida. Veo personas sanadas de cáncer y están en el mundo otra vez. Los bendigo para que no le venga un mal mayor. Veo personas que Dios les restableció la familia, Dios les estuvo comodito, vamos de vuelta al mundo. Y es que yo conozco, y siempre lo digo, los 10 leprosos. ¿Se imagina? Los 10 leprosos estaban destinados a morir, tenían que estar fuera del pueblo, eran los rechazados, no podían hacer nada. Cuando el Señor los sana en el segundo, solo uno vuelve a agradecer. Solo uno de los 10, solo uno vuelve a agradecer. Entonces eso ha sido en todos los tiempos. Malagradecidos que no agradecen lo que Dios le ha dado y comienzan a tener una vida diferente. Porque si Dios te salvó y Dios te cambió, es para que cumplas el propósito en tu vida. No es para que te vayas alegre a hacer lo mismo que hacías. Es para ser transformado, es para cambiar. Y cuando Él se volvió, Dios lo dijo: no solo eres sano, eres salvo. Recibió la doble porción, sano y salvo. Los otros solamente sanaron. ¿Para qué? Para después morirse.
porque un día se murieron y están muertos a la muerte eterna, pero este otro está salvo a la vida eterna, porque esa es nuestra salvación. Nuestro cuerpo se va a acabar, nuestro cuerpo va a exterminarse, pero tu alma, pero tu espíritu no se acaba nunca, es eterno. Esa es la promesa. Tienes que cuidar tu espíritu, tienes que hacer lo que día la promesa te está hablando, tienes que creer que hay algo mayor para tu vida, que hay otra vida después de esta vida, una vida eterna, una vida al lado del Padre, porque el Señor así nos lo mostró y nos lo enseñó. Deja de preocuparte por el ahora, deja de preocuparte por lo que eres, por tu apellido, por tus necesidades, de preocuparte por tu dinero, de tu posición, de tu profesión, de tu necesidad, de tu pobreza, de tu miseria. Deja de preocuparte de eso y procura tu salvación, procura tu transformación, procura tu cambio, que eso es lo que va a cambiar tu vida. No es ahora, no es simplemente ahora, el ahora ya está hecho. Si el Señor se ocupa de los pajarillos, ¿cómo no se va a ocupar de ti? Que eres su hijo, que eres su mejor creación, que eres lo mejor. Tienes que recibir y preocuparte de lo que Dios trae. Sí, te amo. Tienes que arrepentirte del pecado. Tienes que cambiar de pensar. No puedes seguir con el pensamiento de hace 15 años. Yo conozco personas 15 años con la misma cantaleta. Seguro que vas a encontrar a alguien que ha tenido una vida peor que la tuya. Seguro. No, no creo, dicen algunos. Seguro que sí. Alguien ha sido peor que tu vida. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios mira es tu vida. No le interesa la de los otros, le interesa la tuya. Está mirando tu vida, quiere una transformación de tu vida. No es la de los otros, es la tuya. Entonces comienza a pensar en la tuya. No, es que este hacía no sé qué, es que este hacía esto otro, es que este era esto. Y así comienza. Y después llega hasta los pastores, es que estos hacían esto. ¿Saben qué? Ellos viven su vida. ¿Y la tuya? Amargado. Otra que ya me acordé de ese video. Todo el mundo con la ponzoña de la amargura. Es que me hizo esto, es que me hizo. Y el que le hizo está, como dice allá, en el mar la vida es más sabrosa. Está en su bote, qué sé yo, aquí aunque sea en su canoa, ahí en una laguna, ahí en un curichi. ¿Ah? Pero está mejor que usted. Y usted está metido ahí en su problema, en su en lo otro. Y el otro está feliz de la vida. Y usted metido en su ponzoña, es que me hizo esto, es que me... Y sigue ahí, y sigue, y ¿sabe qué? Se metiéndose al pozo, cavando más hondo el pozo, cavándolo más hondo y metiéndose más para abajo. La única manera es mirar para arriba. La única manera es de ascender hacia arriba, porque no puede ascender hacia abajo. Ese es el tiempo de la hora. Ese es el tiempo donde yo tengo que mirar y puedo cambiar. Dios hizo pacto, lanzó un pacto, un arca del pacto. ¿Para qué? Para que tengamos un nuevo tiempo. Y nada, mandó a Jesús y no va a mandar nada más. Porque cuando lo vuelva a mandar, ahí se acaba este mundo como lo conoce. Se acabó. Pero hay que estar preparados como los de Tesalónica. Todo pecado se hace no en la cabeza, sino en el corazón. Hay un pasaje, el corazón, lo que pusiste ahí, ya está. En Mateo 5:28 dice, si deseaste a la mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Con razón es fácil que el camello entre por la aguja. ¿Saben por qué? Porque Dios está mirando tu corazón. Y si ya lo pusiste en el corazón, ya está hecho para Él. ¿Por qué? Porque lo demás es solo cuestión de circunstancias. Circunstancias que pueden darse o no, pero ya en tu corazón ya está puesto. El pecado nace en el corazón del hombre. En la mente, después. Entonces hay tanto pecado, pero cuando viene a la mente, lo botas. Pero cuando de la mente los pasas al corazón, se produjo el pecado. Porque si no, todos seríamos pecadores. Andaríamos mirando, viendo cualquier cosa y ya estamos en pecado.
Pero si no lo pasas al corazón, no hay pecado. Cuando pusiste en el corazón, ahí te es pecado. Eso quiere decir ese pasaje. No quiere decir que sos un adúltero y te voy a condenar como adúltero. Sino lo que dice es que ya en el corazón del hombre es donde está Dios, mirando las intenciones del hombre. Entonces, no tengo que rendir cuentas con cada palabra que yo digo. Tengo que rendir cuentas con cada sentimiento que tengo en mi corazón. Porque mis palabras pueden ser disuasivas, pueden ser mentirosas, lisonjeras, todo lo que usted quiera. Conozco a los pecadores, hay pecadores pero capísimos para hablar. Cada palabra que dicen pero es como decimos, la boca un pororó se vuelve cuando van a hablar lisonja y todo lo demás. Pero en el corazón hay pecado y Dios mira eso. El agua se convirtió en vino cuando los peces se multiplicaron, cuando Lázaro resucitó, salió de la tumba, todos lo vieron. Pero Judas no fue transformado. Todos fueron tocados. ¿Se imaginan lo que lloraron cuando vieron a Lázaro? Yo creo que lloraron más cuando lo vieron levantado que cuando estaba muerto. O diga que no. Pero esas lágrimas se convierten en gozo. Son lágrimas de gozo, no de lamento. Pero también hubo alguien más que fue tocado, pero no transformados. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron la transformación, lo creyeron, se fueron y dijeron: Señor, yo te voy a entregar mi casa, te voy a entregar mis bienes. Y dijeron: yo los entrego. Y ellos los creyeron. Pero ¿saben qué? No fueron transformados. Cuando agarraron y se fueron y vieron el dinero ya de ahí, ahí cambió el corazón. No estaba en la mente nomás la transformación y el poder y todo lo demás. No estaba en el corazón. Porque cuando vieron el dinero dijeron: no lo voy a entregar. Esto es mucho. Y se fueron a hablar mentiras, como si supieran que a Dios se le puede mentir. Y en este es un ejemplo físico, teórico y práctico de que a Dios no se lo puede engañar. ¿Se imagina si Dios todavía siguiera operando en la unción que operó en ese tiempo? La mitad estuvieran muertos, como Zafira y Ananías. Vinieron a mentir. Si nadie les obligó a entregar sus bienes, ¿quién les obligó? Nadie. Fue que lo recibieron del poder de Dios, porque lo escucharon, porque dijeron: lo vamos a hacer. Porque además era una época de entregarlo todo, porque todos se iban a las catacumbas, todos se iban a esconderse porque estaban siendo perseguidos. ¿De qué les servían ya una casa si estaban en una catacumba? Necesitaban dinero para poder tener el alimento en esas catacumbas. Para eso se entregaba el dinero. Era para ser administrado, para que todos tengan para comer y para vivir, porque estaban viviendo en comunidad. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? Vino y quiso entregar la mitad de la herencia de lo que habían vendido. Ahí entró ¿quién? Mamón en su corazón. ¿Pero por qué? Porque en su mente no había sido la transformación completa de la mente al corazón. Cuando tu corazón está, te alegras cuando llevas una super ofrenda, te alegra cuando llevas un billete, cuando llevas así gordito tu sobre, cuando no te entra en tu sobre y tenés que llevar en un sobre Manila. Así cambia. Ustedes no saben la alegría de mi corazón cuando yo he llevado en sobre Manila, porque no entraba. Y todavía me gustaría llevarlo en boliviano y no en dólares para que sea más grande todavía. Pero no lo entiendes porque no está en el corazón. Cuando yo empecé a diezmar, lo que decía: quiero diezmar tanto. No le digo el monto por respeto, pero con mi esposa, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a diezmar tanto? Ahí era el objetivo y llegamos a lograrlo. ¿Y sabe qué? Con el corazón alegre fuimos y lo entregamos. Pero hay otro que las monedas te hacen salir las lágrimas de cocodrilo. Sacar 2 moneditas ahí, suenan en el bolsillo ahí. Pero si es lo que tiene, la viuda
entregó lo que tenía, pero no las monedas que le sobraban. Cuidado, la viuda no entregó las monedas que le sobraban, entregó las últimas que tenía. A Zafira y Ananías, ¿tocados o no? Sí, vieron el poder de Dios, pero no fueron transformados. Dios está hablando a muchos corazones dolidos, corazones que no creían más en la vida. Creían que ya no iba a cambiar, que la vida estaba hecha así y así iba a ser. El mundo habla así. El mundo te muestra así. El mundo te dice, así seré, así seguiré y así moriré. Dios te dice, puedes cambiar. Dios te dice, puedes ser transformado. El mundo no te va a cambiar. El mundo no te va a transformar. Dios te va a transformar. Dios quiere ahora entrar en tu corazón. Quiere cambiar ese corazón duro, herido. Quiere cambiar ese corazón que no entiende, que no comprende. Cuando Dios dice, quiero, usted tiene que decir, yo también. Porque Dios siempre dice, quiero. Dios siempre está ahí. Yo creo. ¿Has abierto tu corazón algún día de verdad ante Dios? ¿O solamente creíste? Hoy te puedo decir, el corazón de Dios está abierto. La muerte es voluntaria, es la muerte al yo. Pero la vida es eterna. Y esa vida es voluntario. El Jordán está ahí. Lo puedes cruzar a nado. Lo puedes cruzar en barca. O puedes levantar el manto y lanzarlo. Y se va a abrir por el poder sobrenatural de Dios. Y vas a pasar en seco. Es la promesa de Dios. ¿Cuál es lo que quieres hacer? ¿Quieres vivir buscando el puente? ¿Quieres vivir buscando la solución? ¿O quieres lanzar el manto de la fe, del creer, del saber, de la transformación? ¿Quieres lanzar ese manto? Ese manto va a cambiar tu vida. Ese manto va a transformar tu vida. Es ahora, es el momento en que tienes que expandir tu corazón para que Dios pueda entrar en cada acto de obediencia. Dios va a entrar sobre tu vida en cada acto de bendición que tú proclames con tu boca. Él va a bendecir el doble sobre tu vida. Hoy es el día de tomar esa transformación. Hoy es el día de decir, Señor, ya no quiero más, ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser igual, quiero ser diferente, quiero tomar ese amor sobrenatural que cambie mi vida. Cierra tus ojos, comienza a hablar.